Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo vídeo de la serie Arduino. Y bien, una vez vistas las partes principales de la placa, en el primer vídeo, pasamos ahora a hablar de algunos elementos que pueden conectarse a ella, como serían los sensores, los actuadores y los periféricos. Comenzando por los sensores, estos son dispositivos capaces de detectar magnitudes físicas y químicas y transformarlas en variables eléctricas. Pues bien, estas magnitudes podrían ser referentes a temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, humedad, etc. De este modo, un sensor nos permite leer las variables ambientales del entorno para poder tomar decisiones en base a esas variaciones que pueda haber en el entorno. Aunque hemos señalado varios, comentaré solo los más utilizados, como pueden ser los que miden distancia mediante ultrasonidos en un sensor de aparcamiento, o como los de temperatura y humedad, que si bien suelen integrarse juntos como en este, puede también encontrarse el de humedad individual, que sería el referente a este accesorio con dos puntas, que si queremos medir la humedad del suelo, se hundiría en la tierra. También encontramos los potenciómetros, que detectan variaciones en la fuerza al girar o mover la zona saliente, y los medidores de luz y de ruido, que podemos usar para establecer límites de contaminación lumínica y acústica. Como veis, son muy similares estos últimos, solo cambiaría el elemento que detecta, en este caso la luz, o el ruido. Pasando ya a hablar de los actuadores, los definimos como dispositivos que, bajo las órdenes de un regulador, en este caso nuestra placa Arduino, transforman energía en la activación de un proceso, como podría ser abrir una válvula. Existen varios tipos de actuadores, como los electrónicos, hidráulicos, neumáticos o eléctricos, aunque los más usuales y los que utilizaremos son los motores. El motor DC, siglas de Direct Current, es decir, corriente continua, es un motor que convierte la energía eléctrica en mecánica. Estos se componen de dos partes, el estator y el rotor, como se ve en la imagen. Aunque los destinados al uso en Arduino suelen tener un aspecto similar a este. Por su parte, los servomotores, o también llamados servo, tienen un funcionamiento semejante, pero con la capacidad de posicionarse en una posición determinada y permanecer fijo en esta. Normalmente, el ángulo es de 0 a 180 grados y se alimentan con 5 voltios. El último motor es el motor paso a paso, que convierte impulsos eléctricos en movimientos mecánicos de rotación. La principal característica de estos motores respecto a los anteriores es que se mueven un paso por cada impulso que reciben. Normalmente, los pasos pueden ser de 1,8 a 90 grados, dependiendo del motor. Son motores con mucha precisión, que permiten quedar fijos, como el servomotor en una posición, y también son capaces de girar libremente en un sentido u otro, como lo haría el motor de DC. Bien, una vez vistos los sensores y actuadores, debemos hablar de los periféricos, que sirven a Arduino para comunicarse con el exterior. El dispositivo comunicativo por excelencia es la pantalla LCD. Este componente se encarga de convertir las señales eléctricas de la placa en información visual fácilmente entendible por los seres humanos. En ella podemos mostrar información de datos como temperatura, humedad, presión o voltaje, y las podemos clasificar por su tamaño según el número de filas y columnas. En pantalla vemos una LCD de 16:1, pues tiene una sola fila de 16 caracteres. Es decir, solo vamos a poder mostrar 16 simultáneamente. Mientras que un LCD de 20×4 tendrá 4 filas de 20 caracteres cada una. Un funcionamiento muy similar al de la LCD son los displays numéricos, que se utilizan para representar números, constando de diferentes segmentos que se iluminan para representar el número en cuestión. Vistas las dos pantallas, debemos hablar ya de los clásicos LED. Un diodo LED es un emisor de luz, es decir, que puede hacer la función de una lámpara o bombilla. Como vemos, tiene dos patas y la más larga de ellas suele ser el positivo.
Existen diversos tipos de LED, con muchas formas, tamaños, colores e intensidad de la luz, y debido a esto, no todos requieren la misma tensión y corriente. Lo típico en cuanto a tensiones son 2 voltios para color verde, amarillo y rojo y 3 voltios para los LEDs azul y blanco. Una vez presentados los periféricos visuales, encontramos los de sonido, llamados zumbadores o buzzer. Estos permiten convertir una señal eléctrica en una onda de sonido. Distinguimos dos tipos, el activo, que es el adecuado para hacer avisos sonoros, y el pasivo, que nos permite reproducir diferentes tonalidades para crear así una música. Los últimos periféricos de los que vamos a hablar son los pulsadores e interruptores. El pulsador es un operador eléctrico que, cuando se oprime, permite el paso de la corriente eléctrica, y cuando se deja de oprimir, lo interrumpe, por lo que el estado normal es de no dejar pasar la corriente. Por el contrario, el interruptor, una vez accionado, permite dejar o no dejar el paso de la corriente eléctrica, no volviendo al estado anterior hasta que no se accione de nuevo. Estos ejemplos nos permiten diferenciar muy bien su funcionamiento, pues el interruptor enciende la luz, y ésta está encendida hasta que la accionamos de nuevo y se apaga, mientras que el pulsador nos sirve para accionar el timbre y que éste suene mientras lo mantengamos pulsado. Llegados a este punto, hemos visto variedad de elementos muy útiles para nuestros proyectos. Sin embargo, muchos de ellos necesitan de un elemento que, como veremos, se muestra indispensable, y no es otro que las resistencias. La resistencia eléctrica es un dispositivo o un elemento cuya función es la de oponerse al paso de la corriente eléctrica en un circuito. Esta característica produce una serie de efectos, de los cuales podemos aprovecharnos, como caídas de tensión, o establecer la corriente que va a circular por una rama poniendo una resistencia u otra, aunque tampoco podemos olvidarnos del efecto Joule, por el cual un conductor se calienta con el paso de una corriente a través de él, muy utilizado para proporcionar calor, como en la estufa eléctrica que vemos en pantalla. Y ahora bien, ¿por qué usar una resistencia? Cada componente funciona a una determinada intensidad y tensión, indicadas en su ficha técnica. Por ejemplo, veíamos que un LED rojo funciona a 2 voltios y 20 miliamperios. Como hemos visto, nuestra placa de Arduino tiene salidas de 5 y 3,3 voltios, superiores ambas a ese máximo de 2, por lo que corremos el riesgo, y es más, acabará sucediendo, que se queme tanto el LED como el propio pin de Arduino. Por ello, debemos usar una resistencia que disipe parte de ese voltaje. Para calcular el valor de resistencia que necesitamos, se hace el uso de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es el producto de la intensidad y la resistencia, por lo que, si el LED soporta 20 miliamperios y tenemos un voltaje de 3 voltios, necesitaremos una resistencia de 150 ohmios o superior. Por comodidad, ya que como dijimos las tensiones e intensidades varían según el color y el tipo de LED, se establece un valor seguro en una resistencia de 330 ohmios para cualquier LED. Una vez llegados a este punto, ¿cómo sé yo cuál es la resistencia que debo utilizar, si todas parecen iguales? Pues bien, para ello tenemos el código de colores. Este se desarrolló como una manera sencilla de transmitir tanto el valor que posee la resistencia en ohmios como su tolerancia, ya que las resistencias son tan pequeñitas que en algunos casos, para hacerlo mediante cifras, necesitaremos normalmente 4 bandas de colores. Las dos primeras nos indicarán las dos primeras cifras de la resistencia. La tercera será un factor multiplicador y la cuarta, que está un poquito más separada de las otras, es la que nos indica la tolerancia de la resistencia. Para leer el valor, colocamos la banda de la tolerancia a la derecha y empezamos a leer de izquierda a derecha. La primera banda que nos encontramos representará las decenas, la segunda las unidades y la tercera ese factor. Como podemos ver, rojo, marrón, como podemos ver en el ejemplo, primera banda, rojo, 2. Segunda banda, rojo, 2. Tercera banda, marrón, multiplicador por 10. Cuarta banda, oro, tolerancia 5%.
Tenemos por tanto 22 por 10, 220 ohmios, con una tolerancia del 5%, por lo que la resistencia tendrá un valor real de 209 a 231 ohmios. Y con este pequeño cálculo finalizamos el vídeo, y os animo a ver los siguientes, donde pondremos en práctica estos conocimientos teóricos para construir circuitos de diferente dificultad. Un saludo.